de agosto, Santa Rosa de Lima, fallecida en 1617. El honrado y humilde hogar limeño de Gaspar Flores y María de Oliva, en el cual nació el 20 de abril de 1586, la niña a quien en el bautismo llamaron Isabel, pero que desde la infancia había de recibir el sobrenombre de Rosa, nos parece en el gran día del nacimiento de la santa un trasunto de Belén y de la humilde gruta en que vino a este mundo el Hijo de Dios. Belén porque allí nació la primera flor de santidad que perfumó al nuevo mundo. Belén por la pobreza de sus moradores, que pertenecían a la modesta clase media. Belén por el ambiente bucólico que se respiraba y aún se respira en el huerto que circunda la histórica morada, el humilde aposento hoy convertido en oratorio, en donde vino al mundo Santa Rosa de Lima. Además, si en mirada de conjunto se abarca el agigantadísimo mundo de aquellos tiempos y se contempla la tragedia del occidente cristiano, que con la defección de las naciones protestantes y con la crisis y guerras de religión de las católicas, queda dividido en dos bandos que luchan encarnizadamente por la hegemonía. Si en el terreno intelectual, moral, disciplinario, se sigue con atención el duelo a muerte de la reforma y contrarreforma, y se admira la oportunidad con que la providencia divina saca, por decirlo así, de la nada todo un mundo nuevo, toda una familia de futuras naciones, y pone casi todo su peso del lado de la fe tradicional, inclinando así en favor de esta la balanza de los destinos. En ese cuadro de grandiosidad mundial y de trascendencia histórica incalculable, la pequeña Lima del siglo XVI, perdida en las lejanías del Perú colonial, evoca espontáneamente el recuerdo de Belén, y la estrella que en su cielo se levanta nos aparece como el signo del gran rey y del advenimiento de tiempos mejores, en que acabará por imponerse la fe católica contra la herejía. Cita: la ciudad de los reyes, como se suele llamar a Lima, dice la bula de canonización de Clemente X, no le podía faltar su estrella propia que guiara hacia Cristo, Señor y Rey de Reyes. Fin de cita. Civitate nebim regum qualis dicitur Lima, son debebatur sidus, quod ad Christum Dominum regum dux esse. 1671. Es una delicia para el historiador católico y para todo cristiano sincero contemplar el despliegue de fuerza que la Iglesia emplea en el mundo recién descubierto para ensanchar las fronteras del reino de Cristo, para consolidar su posición con el establecimiento de la jerarquía y para ganar mediante nuevas conquistas en América la batalla que libraba contra el protestantismo en Europa. Su misión consiste en ganar el mundo para Cristo mediante un testimonio multiforme. Seréis mis testigos hasta los confines del mundo. Este multiforme testimonio no faltaba sino sobreabundaba en América. Testimonio de la palabra por boca de los incontables misioneros que se repartían por doquier con éxito creciente en los campos de la evangelización. En tiempos de Santa Rosa, más de 2000 habían atravesado el Atlántico y habían recorrido el nuevo continente en todas las direcciones, realizando el inaudito portento de convertirlo en menos de un siglo de pagano en cristiano. Testimonio de la sangre vertida con abundancia por tantos mártires, de que nos hablan las crónicas de aquellos tiempos, para que con este milagroso riego germinara y fructificara la semilla de la evangelización. Testimonio de la luz que brilló en la sabiduría de sus concilios, en la institución de sus universidades, en las obras inmortales de cronistas, historiadores y escritores, en las admirables leyes de Indias, en la organización, multiplicación y disposición inteligente de las nuevas sedes episcopales. Clarísima aurora llena de promesas que los misionólogos comparan con la que iluminó al mundo romano en la predicación de los apóstoles. Testimonio de la santidad que alumbró a todo el continente a través de la vida ejemplar de tantos prelados y misioneros enviados a estas tierras por la Madre Patria para admiración y edificación de las nuevas cristiandades. Son muchos los nombres que registra la historia, y cada país honra de modo especial a quienes directamente lo santificaron,
con su presencia y acción, pero no cabe duda que entre todos descuellan, para gloria de la patria de Santa Rosa, Santo Toribio Alfonso de Mogrovejo, la mayor lumbrera del episcopado en América, Tutius Episcopato Americani Luminare Maius, al decir el Concilio Plenario de América Latina, y San Francisco Solano, el taumaturgo y figura misionera de la mayor relieve de los tiempos coloniales. Pero al final del siglo XVI algo faltaba a este múltiple y glorioso testimonio, era que al lado de los santos oriundos de España y que se habían santificado en América, surgieran santos nacidos en este continente y del todo identificados con él. Y Dios en su infinita bondad otorgó al nuevo mundo ese precioso don. Muchos santos y santas ocultos debe haber habido en este privilegiado continente desde los días de su descubrimiento y primera evangelización, puesto que una de las notas de la verdadera Iglesia es el florecimiento de la santidad bajo todos los cielos y todas las latitudes, pero solo 3 han alcanzado hasta ahora el honor de la canonización. El contemporáneo de Santa Rosa, San Felipe de Jesús, originario de la Nueva España y protomártir del Japón, donde murió crucificado y atravesado con triple lanza en 1597, Santa Mariana de Jesús Paredes, llamada la Azucena de Quito, por su pureza angelical unida a una heroica penitencia, y Santa Rosa de Lima, cuyo perfume podemos decir que ha embalsamado al mundo entero, al insertarse su fiesta en el calendario universal. La segunda, el primero es una florecilla rubicunda de la orden seráfica, la segunda es un retoño de la Compañía de Jesús, de cuya recia espiritualidad se nutrió, y la tercera es una gloria de la orden dominicana, de la cual fue terciaria y cuyo espíritu poseyó con plenitud. Santa Rosa vino al mundo cuando ya tocaba a su ocaso el gran siglo de España, el siglo XVI. Su vida breve, interior, escondida, carece del movimiento y dramatismo que llama la atención en las vidas de los grandes apóstoles, de los grandes misioneros, de los personajes epónimos que llevan el sobrenombre de magnos y que hacen época en la historia de la Iglesia y del mundo. Así resume el breviario romano, Profesto Simplificato, su vida admirable apegándose con fidelidad a la verdad histórica según consta en los procesos. Cita: la primera flor de santidad de la América Meridional, Santa Rosa, virgen nacida en Alemania, en Lima, de padres cristianos, ya desde la cuna empezó a resplandecer con los indicios de su futura santidad, porque su rostro infantil, tomando la apariencia de una rosa, dio ocasión a que se le diera este nombre. Para no verse obligada por sus padres a contraer matrimonio, cortó ocultándose su bellísima cabellera. Su austeridad de vida fue singular. Tomado el hábito de la Tercera Orden de Santo Domingo, se propuso seguir en su arduo camino a Santa Catalina de Siena, terriblemente atormentada durante 15 años por la aridez y desolación espiritual, sobrellevó con fortaleza aquellas agonías más amarga que la misma muerte. Gozó con admirable familiaridad de frecuentes apariciones de su ángel custodio de Santa Catalina de Siena y de la Virgen Madre de Dios, y mereció escuchar de los labios de Cristo estas palabras: Rosa de mi corazón, sé mi esposa. Famosa por sus milagros antes y después de su muerte, el Papa Clemente X la colocó en el catálogo de las Santas Vírgenes. Hasta aquí el breviario romano. Pero esta vida humilde y oculta entraña un mensaje de gran trascendencia que bien podemos calificar de providencial y actualísimo. Providencial para su tiempo y de perenne actualidad porque contiene la quinta esencia del Evangelio y va directamente contra el espíritu que anima al renacimiento pagano, que es una de las características de los tiempos modernos. Ateniéndonos a lo principal y considerando la necesidad de los tiempos, señalaremos 4 renglones en este mensaje realmente completo y ecuménico: amor, oración, pureza y sacrificio. El mundo de aquel entonces, mundo del Renacimiento y de la Reforma, que exaltaba exageradamente los valores naturales y paganos y subestimaba todo lo sobrenatural, necesitaba además del anatema fulminado contra sus errores y de la palabra de los heraldos de la verdad, el lenguaje contundente de los hechos, la doctrina de Cristo, vivida en toda su integridad.
y eso tuvo en los numerosos santos suscitados por Dios en el siglo XVI, y lo vio admirablemente confirmado en aquel retoño del mundo nuevo, que fue Santa Rosa, alma que desde la más tierna edad supo valorar las realidades sobrenaturales, alma totalmente abrazada en divina caridad, que a los 5 años se consagraba íntegramente al esposo inmaculado, que para él solo vivía y que merecía al fin de su carrera escuchar de labios de Cristo esta declaración de amor, incomprensible para el mundo: Rosa de mi corazón, sé tú mi esposa. Ese amor con el cual nuestra santa se esforzaba en corresponder a Cristo y Cristo crucificado es clave que nos explica el sesgo histórico de su vida, su fuga del mundo sin dejar de vivir en el medio de él, su vida eremítica en minúscula celda construida con sus manos, su rompimiento con toda vanidad, el santo furor con que armaba su brazo y flagelaba su carne, inocente en anhelado insaciable de asemejarse más a su amado divino, su fina sensibilidad para descubrir la presencia y vestigio de Dios en todas las cosas. Aún se conserva y se visita con mucha edificación al lado de su casa un cuarto que la caridad de la santa convirtió en pequeño hospital, al cual ella conducía enfermas encontradas en extrema miseria y que tenían la dicha de recibir de las manos de nuestra santa una atención cuya delicadeza y heroísmo rayan en lo increíble. Cosa parecida acontecía tratándose de las necesidades de orden moral, a cuyo remedio acudía solícita nuestra santa en cuanto de ella dependía, preocupándose por la evangelización y atención espiritual de los indios, de los negros y de los infieles, y al no poder ocuparse de esto por sí misma, recomendándolo a quienes podían y contribuyendo con limosnas, que ella misma colectaba en el sostenimiento de algún seminarista pobre, como verdadera precursora de la obra de vocaciones. Esta divina caridad de flama tan seráfica, al elevarse hacia Dios, y de sentido tan humano al extenderse hacia el prójimo, encendió en el alma de Rosa la luz de la contemplación, y ciertamente en grado eminente. Así lo persuaden sus hechos, sus escritos y el testimonio unánime de quienes la conocieron y trataron tal como aparece en los procesos y en el amplio estudio de las volandistas. Aquel amor a la soledad, aquella asiduidad con que frecuentaba y pasaba largas horas en su celdita de anacoreta, que aún subsiste, aquella fervorosa vida eucarística tan rara en su tiempo, aquella filial devoción a la Madre de Dios, aquel espíritu de penitencia, amor apasionado a la cruz, son indicios ciertos de la intimidad con Dios y de la elevación habitual en que vivía su alma. El padre Villalobos asegura en su declaración que había alcanzado una presencia de Dios tan habitual que nunca estando despierta lo perdía de vista. El doctor Castillo, íntimo, autorizado, confidente y examinador de la santa, asegura que desde los 5 años empezó a practicar la oración mental y que a partir de los 12 hasta su muerte su oración fue la que los autores místicos llaman unitiva. Y en general, como asevera el padre Hansen, de la Orden de los Predicadores, el testimonio de sus directores, los padres de la Orden de Santo Domingo y de los varios padres de la Compañía de Jesús que largamente la conocieron y trataron, es unánime al reconocer los dones extraordinarios de oración con que el Señor la regaló, elevándola hasta los más altos grados de la vida mística. Es también la divina caridad en que se abrazaba aquella alma santa la que explica los 2 rangos que la oración litúrgica de su fiesta señala como característicos de su espiritualidad: la pureza y el sacrificio. Virginitatis et patientia decore indis florescere voluisti. Porque el amor o encuentra parecidos a los que se aman o los hace tales. Enamorada de Jesús crucificado, Santa Rosa se aplicó con invencible constancia a reproducir en sí misma la imagen del divino modelo, de quien proféticamente se dice en el Cantar de los Cantares: Dilectus meus candidus et rubicundus, mi amado es cándido y rubicundo. En blanco, dicen los sagrados intérpretes, por su pureza y santidad sin límites, y el rojo por el sacrificio de redención. La contemplación de esa pureza y santidad hizo nacer en Santa Rosa el anhelo de la imitación y la movió a realizarlo en forma extraordinaria. Conserva hasta su muerte su inocencia bautismal. Hace los años 5 voto de virginidad, rechaza sin vacilaciones toda proposición de matrimonio, aun cuando sea su propia madre quien porfiadamente la haga. Afea con varias industrias su natural hermosura, corta sin miramiento su blonda cabellera, se niega a aceptar el nombre de Rosa, por parecerle llamativo y peligroso, hasta que la Santísima Virgen completa y santifica ese nombre.
llamándola Rosa de Santa María. Únese a Cristo con el vínculo del matrimonio espiritual, vínculo inefable que transporta a la tierra el misterio de los desposorios inmaculados de la patria eterna, y sigue hasta el fin de su vida las huellas luminosas de aquella Virgen que la toma por suya y le comunica un reflejo de su pureza singular. Pero para que la semejanza con Jesús crucificado sea perfecta, Rosa tendrá que ser para él lirio entre espinas, y a este fin afligirá su carne inocente con toda suerte de maceraciones, ayunos, vigilias, cilicios, disciplinas, austeridades, que llenan de asombro y que más son para admirarse que para imitarse. Configurada así con la divina víctima durante su vida, solo faltaba el rasgo supremo de la muerte para que la semejanza fuera perfecta, y la muerte vino con sus terribles angustias y dolores a convertirla en un acabado retrato del varón de dolores. Si bien esta colmada medida de dolor no pudo impedir ni siquiera a la hora de la agonía aquel gozo íntimo que la había acompañado durante su vida, escondido en la parte superior de su alma y que se exteriorizó en alguna forma momentos antes de morir en el jubiloso canto del amor que al son de la vihuela entonó por indicación suya una de sus más fieles discípulas, Luisa de Santa María, que le acompañaba en aquel angustioso trance. Así consumaba su sacrificio y preludiaba el cántico nuevo de la bienaventuranza a la admirable Virgen Santa Rosa, exhalando el último suspiro en la fecha que ella misma había anunciado, 24 de agosto de 1617, fiesta de un santo a quien ella honró durante su vida con una devoción especial y sin duda con luz profética, el apóstol San Bartolomé. Se le invoca en el mundo entero. Oh Dios Todopoderoso, fuente de todo bien, que has querido que Santa Rosa floreciera en las Indias con el encanto de su virginidad y paciencia, y para ello la preveniste con el rocío de tu gracia. Concédenos a nosotros, tus siervos, que corriendo en pos de sus perfumes suavísimos, merezcamos ser el buen olor de Jesucristo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo por los siglos de los siglos.